Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias te damos nuevamente porque es nuestro segundo día de estas conferencias de matrimonios, esperando que todo lo que veamos en la semana sea de bendición para cada uno de tus hijos, de mis hermanos que están aquí presentes, que pueda ser edificante y que podamos reconstruir ese pedacito de cielo en nuestro hogar, Señor. Te suplicamos que todas las palabras que salgan de mi boca sean conforme a tu santa y divina voluntad, que no sean palabras de hombre ni pensamientos, sino solamente sean tus palabras por medio de mí. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama el título de esta noche? Eligiendo el camino correcto. ¿Cómo se llama el de ayer? Prioridades. Identificando prioridades. Bueno, vamos a iniciar con una de las herramientas también básicas para una construcción, y es el nivel. ¿Sí conocen cuál es el nivel? Sí. ¿Cuál es la función de un nivel, de un nivelador? Miren lo que dice aquí. Una de las herramientas que usamos al construir una casa es el nivel o nivelador, que es una herramienta esencial para garantizar que la construcción esté nivelada de una manera precisa. Si bien puede que no esté en la caja de herramientas de todos, la mayoría de los carpinteros tienen una herramienta de nivelación. ¿Es importante la nivelación? ¿Alguien de aquí sabe de construcción? Más o menos. ¿Qué tan importante o qué tan esencial es un nivel? Hay dos herramientas que son bien básicas en la construcción. Uno es el nivel y otro es el plomb, la plomada. Okay. Y ambos sirven para nivelar. Para nivelar. Uno es en forma horizontal y el otro es en forma vertical. Hoy las herramientas ya hay niveles de manera diagonal, vertical y horizontal. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante, porque si no, ¿cómo quedaría un muro? Parecería culebrito, como gusanito, bien chueco. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Se utiliza para determinar si una superficie es horizontal o vertical. Sin un nivel, no puedes construir una casa que funcione bien o se vea bien. Ni siquiera podrías poner una puerta correctamente. Le saldría chueco. El nivel ayuda a mantener todo en equilibrio. Esto es fundamental. ¿Para qué sirve el nivel? Para mantener todo en equilibrio. Ok. ¿Qué beneficios nos trae esta herramienta? Primero, proporciona una nivelación precisa, que todo esté en su lugar. La nivelación correcta es fundamental para la estabilidad de la estructura y para prevenir problemas como la acumulación de agua en áreas específicas, lo que puede llevar a daños en la estructura o problemas de humedad. Es decir, si un baño donde es la regadera no se va el agua porque no hay nivel, se va a estancar. ¿Y qué es lo que va a pasar posteriormente? Va a acumular. Bueno, aparte de que va a acumular agua, cría hongos, ¿qué más? La humedad lo absorbe la tierra o el micropiso, lo que tengamos ahí, y se va a agrietar. Ahora, número 2, anticipa el ahorro de tiempo y dinero. ¿Por qué? Al usar un nivelador se puede evitar errores en la nivelación que podría requerir la demolición y reconstrucción de la estructura. ¿Qué más? Además se evita costos adicionales y retrasos en la construcción. Si a alguien le urge un muro y viene el albañil, no usa su nivel, nada más, como dicen, a ojo de buen cubero, y le sale chueco, ¿qué va a pasar? Pues tienen que demolerlo y tienen que volver a hacer la zanja para el cimiento y volver otra vez a construir. Es pérdida de tiempo y pérdida de recursos. Ahora, 3, garantiza la seguridad de la obra. La nivelación incorrecta puede hacer que una estructura sea insegura e incluso peligrosa para los trabajadores y los futuros ocupantes.
El uso de un nivel garantiza que la estructura se construya con los estándares de seguridad adecuados y que esté preparado para soportar las cargas y tensiones previstas. Ok, ¿es importante el nivel? Ok. ¿Y cómo lo podemos aplicar a la reconstrucción del altar en nuestra familia? Nuevamente va a ser dinámico, 2 o 3 respuestas breves. ¿Señalo? ¿O alguien voluntario? A ver, hermana Leti, ¿cómo podemos aplicar todo esto que vimos a la reconstrucción del altar o nuestro hogar? Viendo 3 cosas: la garantía de la seguridad, el anticipo de ahorrar tiempo y dinero y la proporción de una nivelación precisa. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro hogar, a nuestros matrimonios? Pues si nosotros en el altar familiar usamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, pues vamos a ser mejor, o sea, vamos a llevar lo que Dios quiere para nosotros. Okay. Entonces, si nosotros no la dejamos afuera de la Biblia, pues nos va a pasar, vamos a ir seguros a donde Dios quiere que vayamos en nuestra vida espiritual, vamos a poder orar, vamos a poder estudiar la palabra de Dios y podemos compartir. Y así, porque si estudiamos pero no leemos la palabra de Dios, nos puede pasar así como que no tenemos el nivel, ¿verdad? Ok, otro más. ¿No? A ver, hermano Jorge. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: miren que lo cojo no se salga del camino, ¿verdad? Y creo que en nuestra vida espiritual también a veces cuando no sabemos manejar lo que es nuestra vida espiritual, integral con la material, se desequilibra. Es decir, por ejemplo, un misionero deja mucho tiempo la casa por andar afuera y su propósito es velar por las almas, ¿verdad? Un predicador, un pastor, pero también a veces descuida a una familia y eso desequilibra el hogar, la familia, y desde luego se descuida lo que es el altar familiar. No se realiza en forma correcta, y esto puede que haga que el hogar se quebrante, se fracture y entonces vienen gastos innecesarios. Ok. ¿Qué es lo que les dije que recordaron? Una pequeña frase. ¿Para qué sirve el nivel? Para equilibrar. Para mantener el equilibrio. A que todos tengan equilibrio. Para que todo esté en su lugar. Adelante. Sí, sí, adelante. Vamos allá el ejemplo de ese nivel que vemos ahí, de cómo llevar el nivel de nuestro matrimonio, porque muchas veces, no en todos los matrimonios, pero hay matrimonios que no se concuerdan en pensamientos, en acciones o cómo llevarse, y hay mucho desacuerdo en el matrimonio. Entonces uno no se sabe nivelar pues en todo, en el sentido de cómo sobrellevarse. ¿Se acuerdan que ayer vimos que una de las características del plano, ¿cuál era? Seguir. Entre más detallada y específica sea el plano, mejor podemos llevar la reconstrucción de la obra, en este caso de nuestro matrimonio o nuestro hogar. Ahora, sin un nivel, sin un equilibrio en el matrimonio, no puede haber estabilidad en el hogar. Siempre va a haber conflictos, porque hay desacuerdos. A la una de la tarea del arquitecto era diseñar, proyectar
y dirigir. Dirigir que tu matrimonio esté en orden. Pero no puede él meterse en tu matrimonio si tú no lo invocas. Si el arquitecto ve que el albañil está dándole duro a la pala y la mezcla, está trabajando. ¿Por qué me voy a meter? Está trabajando. Pero está observando cómo lo está haciendo. Pero el albañil dentro de su cabeza dice: híjole, yo no sé qué estoy haciendo. Lo estoy haciendo a como medio puedo. El arquitecto puede ir y regañarlo y llamarle la atención, sí. Pero si él no sabe, que el albañil no sabe, ¿cómo va a ir a explicarle algo? ¿Cómo lo puede dirigir? ¿Lo podrá dirigir? El albañil es el que tiene que acudir al arquitecto y decirle: oye, ¿sabes qué? Aquí hay dificultad, ayúdame, porque no puedo solo. Entonces la estabilidad, el único que nos lo puede proporcionar es el arquitecto, es Cristo, por medio del nivel. Más adelante vamos a ver a qué representación le vamos a poner el nivel. Ok, vamos a ver una pequeña historia. Quiero que abran sus Biblias. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Versículo 31. Ahora sí me van a disculpar que no se los puedo proyectar, pero tuve una falla técnica. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Antes de que lo leamos, ¿alguna vez has notado que entre cristianos o entre personas, bueno, más directa la pregunta, ¿alguien conoce una persona que se llame Jezabel? ¿O que se llame Acab? ¿O que se llame Judas? ¿O Nabucodonosor? ¿No, verdad? ¿Por qué será? La historia del rey Acab es interesante. ¿Quién era Acab? ¿Hijo de quién era? De hombre. Miren lo que pasó con Acab. Dice el versículo 31: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, usted va a decir: bueno, ¿eso qué tiene que ver con el matrimonio? La historia de Acab tiene mucho que ver en nuestra vida matrimonial o en nuestro hogar. ¿Por qué? ¿De qué reinado? ¿Qué reinaba Acab? ¿Qué nación? Israel. Israel, ¿pueblo de quién era? Pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué se juntó con Jezabel? Se casó con Jezabel. Si no tenía que haberse casado con Jezabel. Las leyes mosaicas todavía aplicaban para el pueblo reinante. Y las leyes mosaicas decían que tenían que casarse con alguien de su propia tribu. Esa mujer Jezabel ni siquiera pertenecía a una de las tribus de Jacob. ¿Por qué se casó con Jezabel? ¿Por qué? ¿Alguna vez han preguntado eso? Bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. El versículo 31 tiene la clave. Después de la cosa. Aquí dice esto: porque le fue ligera cosa
andar en los pecados de Jeroboam. En un matrimonio, mis hermanos, ¿quién es el sacerdote? Esposo. El esposo en el matrimonio. De ahí nuestro sacerdote es Jesucristo. Pero en un matrimonio, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote. El esposo, el varón. ¿Cuál es el deber del varón? Como sacerdote. Gobernar la casa, o sea, no ser más que la mujer, ¿verdad? Gobernar la casa en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la tarea de un sacerdote? ¿Cuál es la tarea de un pastor? Su tarea es meramente espiritual. Ver que la espiritualidad de su familia esté bien. Ahora, este hombre se junta con Jezabel, que es idólatra. Y yo les pregunto, ¿qué espiritualidad puede haber en ese matrimonio? ¿Será que acá pudo convertir a Jezabel a los pies de Cristo? No pudo, porque cosa ligera le eran los pecados de Jeroboam. En nuestro matrimonio, ¿qué tan ligero es pecar? Pregunta dura, ¿verdad? ¿Qué tan ligero es caer en el pecado? ¿Cuál fue el primer mandato que le dio nuestro Señor a Eva? ¿Qué pasó, güey? ¿No? ¿Cuál fue el primer mandato que le dio nuestro Señor a Eva? Que no se separara del varón. Hoy en día esto para la mujer, con toda disculpa, ¿verdad? Para la mujer es algo, digo, por el movimiento que se ha levantado y que las feministas, ¿verdad? Con todo respeto, ya no toman en cuenta al varón, porque viene el empoderamiento de la mujer, que no necesita un varón, que puede sola. Es cierto, puede sola, tiene la capacidad, sí puede, pero si ya está casada, se tiene que sujetar al varón y no tiene que apartarse del varón, porque cuando eso pasa, Satanás está vigilando un pequeño detalle para meterse. O la mujer cae o el varón cae. Y esto pasaba con Acab en su vida espiritual, cosa ligera le era pecar. Ahora, de repente aparece otro personaje en la historia de Acab. Entonces, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. En este matrimonio, lo vamos a decir así matrimonio, pero era una nación completa. ¿Qué es lo que sobrevino a esta nación? Sequía. ¿Qué creen ustedes que pasa en los matrimonios cuando cosa ligera le es pecar? ¿Qué pasa? ¿Será que habrá bendición en ese matrimonio? ¿Habrá abundancia? ¿Estará Dios ahí? ¿Y qué es lo que habrá? Discordias, quejas, lo que mencionamos ayer, maltratos, golpes, deficiencia económica, que yo estaba viendo una gráfica, posiblemente se la voy a poner en el cuarto tema, de que el 77% de los matrimonios pelean por dinero. ¿Se imaginan? El gran pleito que hay en un matrimonio es el dinero. Y esta historia tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro matrimonio. Miren lo que sigue diciendo. Vamos a leer ahora el versículo 18. El capítulo 18, versículo 1. Versículo 1, capítulo 18. Dice la palabra de Dios: pasados muchos días,
vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué estaba pasando? Sequía porque no había agua, había hambruna, Falta de alimentos. falta de alimentación. Ahora, también ese es un problema en el matrimonio, cuando no hay alimento. Llega el varón y, oye, no existe de comer, pues es que no hay. Y empiezan a discutir. Y todo es pleito. Y entonces cuando Elías ve esto, dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora, vamos a leer el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le respondió Elías? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí viene el meollo del por qué estaban pasando las cosas. ¿Qué es lo que había pasado por acá? ¿Qué abandonó? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué empezó a seguir? Y siguió los Baales. El paganismo, los Baales. Ahora pregúntense ustedes mismos, una pregunta retórica: ¿cómo está nuestro hogar? ¿Los mandamientos todavía están como fundamento? ¿O los hemos dejado a un lado? Porque el dejar, ¿qué es lo que le respondió Elías? Tú fuiste el que turbas al pueblo, porque has dejado a un lado los mandamientos de Jehová. Tú mismo causaste la desgracia de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque abandonó, olvidó que había un arquitecto y olvidó que había dejado unos planos. Lo olvidó, los dejó a un lado, porque cosa ligera le era pecado. Ahora miren lo que sigue diciendo: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos profetas iban a ir? 850 profetas. ¿Y cuántos de Baal y de Acera? ¿Y cuántos por parte de Jehová iban? Uno nada más. ¿Cuánta influencia tiene el mundo, la sociedad? Pero ¿cuánta influencia puede tener un matrimonio fiel, consagrado, santo, puro, que tiene a Jesucristo como fundamento en su matrimonio? Mucha influencia. No se necesita una sociedad para tener influencia, para brillar, para ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿qué es lo que dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué duras palabras, ¿no? ¿Se imaginan que un día llegue alguien a su casa y está toda su familia, su matrimonio, y les pregunte esto, o les diga esto: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es su Dios, seguid. Y si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos en sequía? ¿Seguiremos en hambruna?
¿Seguiremos con problemas y conflictos en el matrimonio? ¿Cómo están los pensamientos del hogar? ¿Estamos claudicando en dos pensamientos? ¿O estamos bien fundamentados en Cristo? Porque es aquí el problema de un matrimonio, el fracaso de un matrimonio, que estamos claudicando en dos pensamientos. Decimos ser cristianos, pero estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Decimos ser cristianos, pero ¿qué somos en realidad? ¿Cómo está nuestra familia? Porque a veces, lamentablemente, es doloroso, pero es una realidad. Lamentablemente, y lo bueno que no conozco bien a sus familias, lo bueno. Lamentablemente, a veces, o la esposa no está en la iglesia y el marido sí, es cristiano, va a la iglesia, predica, va y viene, hace obra, y la esposa no. O al revés, la esposa está en la iglesia, pero el varón no. Están claudicando entre dos pensamientos, como familia, no como personas. ¿Verdad que sí? Ahora, eso es lamentable, pero es una realidad hoy en las iglesias. Pero eso no quiere decir que nos vamos a desanimar. Al contrario, eso quiere decir que nos vamos a aferrar más a Dios y vamos a leer los planos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer: orar, ayunar, ir a la iglesia, hacer la obra como podamos, pero hacer la obra, y entonces Dios dará una solución en nuestro matrimonio. Dios empezará a dirigirnos y todo lo que hagamos en nuestro hogar será con éxito, será una buena obra, una buena construcción, porque no tenemos cualquier arquitecto, tenemos un buen arquitecto que hasta ahorita todos sus proyectos de obra han salido bien. Ahora, vamos a pasar al versículo 26. Entonces los profetas de Baal y de Acera, dice, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Y Baal le respondió, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertar. Se burlaba Elías de los profetas, ¿verdad? ¿Qué cara habrán puesto los profetas? Que hacían circo, maroma y teatro, bailaban, danzaban, gritaban y nadie respondía. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. ¿Saben lo que es frenéticamente? Como locos, sin frenos. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Aquí vamos a detenernos tantito. Ayer vimos, en toda la semana el tema es reconstruir. Y si hablamos de una reconstrucción es porque sí está arruinado el altar. Que yo espero que, como dice Elena G. de Guay, dice que una familia de 100 está preparada. Aquí no vemos ni 10 familias. Entonces quiere decir que sí está derrumbado ese altar familiar. Está por los suelos. Ahora, bien, ya vimos cómo
Acab arruinó la nación de Israel por pecar, por claudicar en los pensamientos. Ahora empecemos a poner esta historia, aplicarlo a nosotros. Hagamos una pequeña remembranza de qué es lo que hemos hecho desde que hicimos un pacto con Dios, desde que se pararon en un altar y le prometieron a Dios que se amarían y que harían las cosas bien. Y hagamos esa remembranza. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Meditemos en eso. ¿Por qué no está bien mi matrimonio? ¿Por qué ha habido dificultades en el matrimonio? ¿Por qué no ha habido prosperidad? ¿Por qué no se nos han dado las cosas que hemos querido? Porque hemos batallado demasiado. Y cuando remembremos todo lo que ha pasado desde que hicimos un pacto con Dios, nos daremos cuenta dónde está el error. El error del pueblo de Israel era que estaba claudicando entre dos pensamientos. Acá pudo haber fallado, pero si el pueblo no hubiese accedido, el pueblo hubiese estado bien. Tu marido puede estar fallando, pero tú puedes permanecer fiel. Tu esposa puede estar fallando, pero tú puedes seguir firme. Tus hijos pueden estar fallando, pero tú como madre y como padre deberías estar de rodillas pidiéndole a Dios por tu hijo. Todas las batallas se ganan con oración, con ayuno, pidiendo con fe. Las batallas no se ganan peleando en la casa. Al contrario, se destruyen más. Así que vamos a ver cuál fue la solución. Vamos a seguir leyendo. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y allí los degolló. En esta historia, para mí, lo que más es interesante es de que, a pesar de que el pueblo de Israel cayó porque estaba claudicando en dos pensamientos, Jehová tuvo misericordia de ellos. Y Jehová sigue teniendo misericordia de su pueblo y de los hogares que hay en su pueblo. Y entonces viene Elías, viene la palabra de Dios y te dice: volveos a Dios. Y entonces hay alguien por ahí que quizá va a estar orando por ustedes, aunque ustedes ni saben quién sea, y que va a estar pidiendo a Dios: Señor, haz una obra grande en el matrimonio de fulanito y de fulanita, para que sepan que tú, Jehová, eres Dios. Ahora,
¿Sabemos realmente que Jehová es Dios? ¿Lo sabemos? ¿Y cómo estamos en el hogar? Nuevamente pregunto. ¿Estamos claudicando en dos pensamientos o estamos siendo fieles? Yo quiero que dentro de ustedes levanten la mano, no la levanten físicamente, y puedan decir: mi matrimonio está bien con Dios. ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que la mano, si acaso, la levantaremos tantito? Porque no todo está bien en el hogar. No todo está bien con nosotros. Ahora, miren lo que dice aquí. Luego llegó el turno de Elías. Primero, reconstruyó el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que debe de haber en el matrimonio: reconstruir el altar que ya está arruinado. Segundo, hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Bueno, eso ya lo vimos. 6, lo más importante. Elías oró. No solamente es tener un espacio especial para Dios en nuestro hogar. No solamente es eso, porque el espacio puede estar ahí, pero puede estar inhabitado. Quizá nunca lo vamos a habitar. Sino es orar. Y la oración de Elías fue: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. En nuestra casa debemos de haber ya identificado cuál es la prioridad y posteriormente elegir cuál es el camino correcto. Si seguiremos claudicando entre dos pensamientos, pensando que Dios aún así nos va a bendecir, estamos equivocados. Porque no habrá prosperidad si nosotros servimos a 2 señores. ¿Cómo es ese dicho? El que sirve a 2 señores, con alguno queda mal. Entonces, ¿a qué Señor serviremos? ¿A Dios de Israel o a los dioses paganos? Y ahorita vamos a ver por qué a los dioses paganos. Bueno, así lo vemos. ¿Cómo saber si me estoy desviando hacia otros dioses en mi adoración? Aquí es donde todos vamos a comentar. Bueno, no todos, porque hay niños. ¿Qué otros dioses pueden haber en la familia? No se apuntan. Adelante. El celular. ¿Cuántos conflictos nos ha causado el celular en el matrimonio? Bastantes. Oye, ¿por qué le pusiste contraseña? Dame tu contraseña. Hasta de Facebook también. No hay confianza. ¿Qué otro Dios puede haber en nuestro matrimonio? Trabajo. El trabajo. Oye, pasas todo el día trabajando y no me dedicas tiempo. Mira, el niño está triste, está llorando, no te ve. Cuando llegas está durmiendo y cuando se levanta ya te fuiste. Otro tema de pleito. ¿Qué otro Dios puede haber en la familia? Pueden ser los deportes, diferentes deportes. Los deportes, sí, he visto familias. Oye, te la pasas todo el día jugando con tus amigos, te la pasas en la televisión viendo el fútbol. Sí, a mi cuñado estaba más tocado que a mí. A mi hermana. ¿Qué otro? ¿Cuál? Los vicios. ¿Qué otras cosas? Los videojuegos. Hoy en día que está de moda que todos quieren ser streaming, quieren ser gamers. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro? Hace ratito habíamos hablado de uno. ¿Cuál era? Pues hablaste del dinero. El dios Mamón. El dinero. El dinero es, como les dije en la gráfica, es el 77% del pleito en los hogares. La
escasez de dinero o inclusive también la abundancia de dinero. A veces de que hay mucho dinero, cada quien agarra su camino, agarra su dinerito y hace lo que quiere. Pero más es la escasez de dinero. Ahora, hay otro factor, hay otro Dios también, bueno, no sé si llamarle Dios, pero otro factor que es un tema de problema en la familia. En algunos casos y en algunos no. La distancia. Yo sé que hay hermanitas que tienen a sus familias a distancia. Probablemente Dios esté bendiciendo de gran manera. Yo espero que sí. Ese es mi deseo de oración, que sí. Pero en algunos casos hay mucho problema por la distancia. Porque empieza la desconfianza. Oye, pues no te veo, no me ves, no sé qué haces, tú no sabes qué hago. Y cuando hablan, pues es como que rápido, porque tengo que trabajar, hay que dormir, no sé, ¿verdad? Hay muchos factores, muchos. La palabra, Adelante, adelante. La palabra dice Rubén que cualquier cosa que pongas antes que Dios es tu Dios, cualquier cosa. Cualquier otra cosa que se ponga antes que Dios, claro, siempre se va a convertir en una idolatría, en un Dios más en tu vida. Y es ahí donde va a empezar un problema. Por eso el primer tema, que fue lo más primordial para mí durante toda la semana que vamos a ver, es identificar cuál es la prioridad en mi familia, en mi matrimonio. Y no importando lo que los demás piensen, sino importando el beneficio que va a haber para mi familia. Si no identificamos y no logramos comprender a lo largo de esta familia cuál es la prioridad, cuál va a ser mi prioridad en mi familia, no vamos a reconstruir nada. No vamos a poder tener éxito en la familia. Ahora, por alguna razón el Señor pues puso en el corazón de mi hermano que su servidor diera la semana. Yo apenas tengo 1 año de casado. Dirán, pues ese joven, ¿qué experiencia puede tener en la familia? Bueno, la experiencia vale mucho, la práctica, ¿verdad? Vale muchísimo. Pero también lo que Dios nos dice vale mucho más. Y aquí no es mi testimonio que les va a predicar, sino el testimonio de Dios, lo que Él dice. Y vimos el primer día, ayer, que la prioridad es seguir las instrucciones que Dios dejó para nuestro matrimonio. Y yo quiero que, antes de finalizar, leamos Deuteronomios capítulo 6. Y quiero que vayamos a nuestros hogares con esto en mente. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Deuteronomios, ¿estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tu familia, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué le estaba yendo mal al pueblo de Israel? Dirigido por acá. Recuerden que si el varón, el sacerdote de la familia, está haciendo las cosas mal, la familia completa se ve perjudicada. Por eso es muy importante, varones que están aquí, afianzarse a la palabra de Dios. Hay una gran responsabilidad en la familia, grande, porque la sangre de tu esposa y de tus hijos y de los futuros hijos cae sobre ti. Ahora, no todo es para ellos, madres, también nosotros, bueno, vosotras, como dice en español, ¿no? Tienen una gran responsabilidad en la familia. La sangre de su hijo también va a caer sobre ustedes, porque son ustedes las encargadas de la buena educación, del hábito de la lectura de la palabra. ¿Han oído de Loida? La abuela de Timoteo. ¿Cómo era Loida con Timoteo? Una abuela, una mujer ejemplar. Un ejemplo para ustedes como damas. ¿Cómo instruyó a Timoteo? Muy bien, con la palabra. Ahora, esa es la responsabilidad que se tiene en el hogar. El varón como cabeza, dirigiendo espiritualmente a la familia, y la mujer dirigiendo con los actos para con los hijos, y en la alimentación, claro, también. Entonces, hay una gran tarea de edificación del altar familiar. La reconstrucción del altar es muy importante. Saben que muchas de las personas en todo el mundo se van a perder por causa de su familia. ¿Qué es lo primero que quiere destruir Satanás? La familia. ¿Cuál fue la primera institución o lo primero que Dios pensó para todos nosotros? Un matrimonio, una familia. Y pues es obvio que Satanás lo primero que quiere destruir es la familia. Por eso los que ya estamos casados, los que ya estamos con familia, cuiden su familia, reconstruyan el altar, no se olviden de los mandamientos, no se olviden del arquitecto, no se olviden que si en algún momento uno cae, los dos caen. Y si uno se levanta para levantar al otro. Porque independientemente de que la salvación es personal, pero como pareja, como dijo Adán cuando se levantó y vio a Eva, ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora somos uno solo, uno mismo, dos cabezas con un mismo pensamiento, la salvación y Cristo Jesús. Y es por eso que tienen que ir caminando juntos. Aún así, para mis hermanas, estén a distancia, oren, hablen con su pareja y oren con ellos. Estudien, aunque sea 5 minutos, la palabra. Yo sé que por teléfono es más difícil, pero estudien la palabra. No se olviden. Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto vengo, ocúpate de la lectura, de la palabra, claro. Es muy importante cimentarnos en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta noche. El tema de mañana, mis hermanos, no me quiero jactar yo, pero es lo que Dios pone ahí. Pero va a estar bien bueno. De verdad que va a estar bien bueno. Así que yo les invito que no se pierdan el tema de mañana. Va a estar un poquito más corto, pero va a estar bueno, va a estar muy interesante. A mí me gustó. Yo lo estaba estudiando y dije, esto es para mí. Y también quiero compartirlo con ustedes. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Vamos a entonar el himno final.